Esta es quiero ver si esta es. Siempre recuerden en la pestaña de desarrollador, vamos a pestaña de Visual Basic y nos habíamos quedado con este formulario, ¿verdad? Estábamos trabajando con este formulario y le habíamos agregado algunos botones en la cual íbamos viendo eh, las diferentes órdenes o los diferentes comandos, digamos, para ejecutar algunas acciones, digamos, o eventos en función de la acción de, por ejemplo, de dar clic en un botón, ¿ya? Recordemos que este tipo de programación es una programación orientada a objetos. Es decir, hay un objeto que el usuario interactúa con él y se da un evento, ya hacer clic, pasar el mouse por encima de un texto, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que perfectamente se, se, se ejecute ese, digamos, comando, esas órdenes, ya una vez que se realiza este, esa acción de parte del usuario, ¿no? Entonces estuvimos viendo algunos ejemplos sencillos. Primero estuvimos viendo la parte, por ejemplo, de la declaración de variables, ya que cómo se trabaja con las variables diferentes en Visual Basic, en este caso Visual Basic aplicaciones, ya en la cual decíamos que primero hay que declarar la variable, ¿sí? Hay que declarar la variable, luego asignar un valor a una variable, ¿ya? Y luego utilizar la variable, ¿ya? Habían unas ciertas diferencias de repente con con el Visual Basic, digamos, tradicional en cuanto a que no puedo, en el caso de Visual Basic aplicaciones, declarar y asignar en una sola línea, ¿no? Eso es algunas diferencias, ¿no? Pero aquí teníamos algunos ejemplos. Luego también estuvimos viendo los operadores aritméticos, ¿verdad? Que se utilizan, que son comunes ahí por todos, pero siempre tomando en consideración el hecho de declarar la variable, definir el tipo de datos que voy a almacenar en la variable, luego asignar un valor o un dato a esa variable y por último utilizar la variable, ¿no? Pero aquí en este caso estábamos abriendo unas cajas de mensaje en las cuales podíamos hacer diferentes operaciones, ¿verdad? ¿Ya? Y luego teníamos la parte bueno, este es el ejemplo que traigo ahora. Luego teníamos la parte por ejemplo, de los operadores lógicos en las cuales recuerden que un operador lógico lo que responde siempre es un booleano, es decir, un true o un false, ¿verdad? ¿Ya? Y en base a eso, así son los resultados que genera. Luego también estábamos viendo los ejemplos de concatenación, ejemplo de concatenar, ¿ya? En la cual yo puedo unir texto, por ejemplo, ¿verdad? O, en el caso que yo quiera dar una respuesta, ustedes que van a utilizar esto, ya esa va a ser la tarea del segundo periodo, ¿verdad? Cuando hagan la aplicación, que ahora la están haciendo en DFD, que van a hacer el diagrama de flujo, que van a hacer el algoritmo, cuando hagan eso, ya en el tercer periodo lo vamos a hacer en Excel. Entonces ahí van a ocupar, por ejemplo, un mensaje, una resolución o algo, alguna concatenación de texto unido con variables, por ejemplo, que era este caso. Entonces eso es lo que estuvimos viendo y aquí hay un ejemplo ya que yo traigo aquí para la parte de los arreglos. Los arreglos ya los habíamos hablado, ¿verdad? Ya habíamos mencionado los arreglos incluso desde DFD, en la cual mencionábamos ahí en este caso, tengo una variable que aquí anteriormente la declaré. Ya aquí la estoy declarando como dim elementos de cocina. Y estoy creando una matriz de 9 valores, ¿ya? Porque recuerden que el 8 también es el primer valor que toma, el 0, perdón, es el primer valor que toma, ¿ya? Hasta el 8, en este caso serían 9 elementos que tiene esta variable, casualmente llama elementos de cocina, ahí la defino como una variable de tipo string, donde voy a introducir texto.
Que está aquí de System Collation, eso simplemente se ocupa en Visual Basic. Acá no lo vamos a utilizar. Algo importante cambia con respecto a esto. Yo lo que he hecho nada más es darle copiar y pegar a todo esto y me lo he traído para acá y aquí lo tengo ya definido. Dice que yo he creado un botón, ¿ya? He creado un botón. En este caso, agrego que le puse arreglo con for, o sea, el arreglo es el array, ¿verdad? O matriz, si yo le quiero llamar así, y lleva un for, que ya lo vamos a ver, hoy en día, a lo que son las estructuras ya, por ejemplo, no solamente selectivas, como son el if, el do while, que vamos a ver ahora, sino también las estructuras repetitivas, como el for, ¿verdad? ¿Ya? El for que es igual al do while, perdón, que es una estructura repetitiva. Aquí vamos a empezar a ver una de esas. Entonces yo jalé un botoncito acá y le puse como no le cambié la propiedad name, le dejé la propiedad. Recuerden que el nombre, el name, es la propiedad que a mí me permite identificar el botón. Aquí yo tengo, por ejemplo, 5 botones en este formulario. Si yo no le pongo nombre a cada uno, todos se van a llamar, por ejemplo, Command Button 1, Command Button 2, 3, 4 y 5. Eso cuando tengo una gran cantidad de botones es bastante complejo, ¿verdad? Porque de repente no los tengo identificados y tengo que estar, eh, ¿cómo se llama? Tengo que estar sabiendo cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, una de las formas de identificarlo es mejor cambiar la propiedad. En las primeras nosotros le hicimos, ¿verdad? Le pusimos concatenar, por ejemplo, aquí botón 1. En esta yo ya comparar, en este no le puse nada, que era a la hora de introducir aquí unos valores, era para verificar los operadores aritméticos. Entonces no le he cambiado nombre, ahí le he puesto como un botón 2, pero sí la propiedad caption sí se le he cambiado, que es, le he puesto arreglo con for, que es lo que aquí usted digita o escribe, es lo que aquí va a leer el usuario, es la propiedad caption, ¿ya? En la tarea, por ejemplo, lo que sí le voy a pedir, esto que usted ve aquí, usted lo va a hacer, ya es parte de la tarea. Sin embargo, de la práctica que va a hacer, ¿verdad? Todo esto que hemos visto, que estamos viendo y que yo estoy escribiendo y que va a quedar grabado, es parte de la práctica. Ahora, yo lo que le voy a pedir es que usted me personalice todo. Ya esto se le puede cambiar tamaño, se le puede cambiar texto. Ahí está, mire, va color, border color. Usted le puede cambiar el fondo, el tamaño, la posición, que no sea exactamente como lo que yo estoy haciendo. Ya, es decir, si esto lo quiere hacer más pequeño, estos botones también los puede hacer más pequeños, como usted quiera. Eso va a ser personalizado, no como el orden que yo lo tengo. Hágalo mejor, ¿ya? También hoy le voy a evaluar valor agregado. Y siempre lo hago y no sé por qué hoy en todo el primer periodo se me olvidó evaluarlo. Siempre me gusta evaluar valor agregado, es decir, algo extra que usted adiciona. No solamente se queda con lo que yo le enseño. Porque estos software se aprenden atravesándolos. Hay que ser travieso. ¿Ya? Entonces usted empieza a travesear aquí, empieza a ver algunas propiedades y le empieza a cambiar las cosas. Entonces yo evalúo eso. Alguien viene y inserta una imagen, alguien viene e inserta un GIF, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden ir investigando o probando. Entonces evalúo también la parte de valor agregado. Entonces, a la hora de hacer la práctica, usted me la va a hacer distinto. No quiero que me entregue uno exactamente como yo lo hice. Claro, si lo hace así, va a tener una nota, ¿ya? Pero le voy a bajar porque parte de la ponderación va a ser el valor agregado o el que usted haya personalizado su formulario. ¿Qué tanto lo personalizó? ¿Ya? Porque es la única forma a lo mejor de que de repente alguien, aunque se lo pase el otro, ¿verdad? Aunque se lo pase, por lo menos lo va a personalizar. A no ser que también se lo personalice el otro. Ahí se ya no puedo hacer nada, pero el otro es el que quiere ayudarle y hace el doble el trabajo. Ya es problema de él. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted practique. Y una forma de practicar es personalizando usted. Por lo menos, si se quiere que por último que lo hagan, pero pásenle y cámbiale colores, formas, posiciones y todo esa historia. ¿Ya? Bueno, pero ese es comercial, ¿verdad? Entonces, les decía que creé un botoncito por acá. Ya creé un botoncito por acá. También que me había trabado esto. Aquí está un botoncito y le puse, bueno, arreglos con for. Cuando yo le doy doble clic, lo que hice fue copiar el texto que veíamos allá en la presentación.
ya para ver lo que son los arreglos. Con algo bien importante. Bueno, aquí estoy dentro de todo lo que he escrito acá, todo lo que he escrito dentro de esto, del end sub y el private sub command button 2 clic. Es decir, todo se va a ejecutar una vez yo le dé, perdón, hasta aquí. Todo eso se va a ejecutar una vez yo le dé clic al botón. Pero ¿cómo voy a trabajar con los arreglos dentro de Visual Basic aplicaciones? De igual forma, tengo primero que declarar una variable. Declarar una variable en la cual yo le estoy nombrando, en este caso, la variable se llamaba elementos de cocina. ¿Ya? Elementos de cocina. Y lo estoy definiendo como una variable del tipo string. ¿Ya? Una variable del tipo string. Luego, tengo otra variable que yo la estoy definiendo acá, ya van a ver por qué, ¿verdad? Como una variable del i, si se acuerdan el famoso i que usamos, por ejemplo, en las estructuras repetitivas, en este caso el for, porque vamos a crear uno y la estoy definiendo como un integer, es decir, un entero, porque solamente va a tomar ciertos valores, que en este caso van a ser los índices de, de ese arreglo o de esa matriz. ¿Ya? Luego estoy colocando, ya estoy poniendo acá el dim integer, ¿ya? Y luego estoy declarando cada una de las variables estoy colocándoles eh, cada subíndice con su respectivo valor, ¿ya? Cada subíndice con su respectivo valor. Hay una forma también que se puede trabajar en el caso de que yo no sepa, digamos, o por lo menos por un momento yo no sé, yo lo quiero definir la variable como una cantidad X, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, trabajarlo acá, no definir el número, porque aquí tendría yo exactamente, por ejemplo, si yo le pongo 9, es que esto es una matriz, ¿ya? Con 9 valores exactos. ¿Ya? Yo podría como definir así, dejarlo así definido en el caso que yo no tenga especificado cuántos valores puede tomar. ¿Ya? Sin embargo, sí debo en algún momento del código, definir cuántos valores va a tomar. Para eso yo ocupo aquí un código que es el redim, se le llama, ¿ya? Donde en el redim lo que hago es poner siempre esa misma variable, ¿verdad? Que se llama elementos de cocina. Perdón, esto va unido. Y ahí lo defino. ¿Ya? Es decir, le doy cuántos voy a necesitar. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Ya? Es decir, claro, aquí porque estamos viendo un código bien pequeño, alguien me podría decir, ¿para qué sirve entonces ponerle aquí nada y aquí le voy a poner? Claro, esto lo estamos hablando en el sentido que a veces hay códigos fuentes bastante extensos y donde de repente usted declara todas las variables al inicio y hasta más adelante, por ejemplo, puede usted en algún momento utilizar una variable como tal. Entonces no necesariamente es que, bueno, aquí la defino como nada y luego le pongo un redim. Además, el redim lo que hace es como redimensionar, digamos, ¿verdad? Ya la variable. Perfectamente usted después la podría redimensionar como con una mayor cantidad de valores o menor cantidad. Ahí depende de los usos. Yo, mi recomendación y por las aplicaciones que vamos a hacer nosotros y que vamos a utilizar dentro de Visual Basic aplicaciones que son sencillas, defina de una sola vez el número de valores que va a usar. Por ejemplo, si va a hacer una medición, se me ocurre, por ejemplo, en la aplicación donde va a introducir 10 datos para sacar una media o qué sé yo, defina de una sola vez con los 10 datos, ¿no? ¿Ya? Con los 10 datos los cuales va a trabajar, ¿verdad? Digamos, como una matriz con 10 datos, a excepción que el usuario sea el que introduce el dato de cuántos va a trabajar. Entonces ahí sí, usted tiene que aquí poner el nombre de la variable, así como decíamos, por ejemplo, en DFD o hacíamos en el lenguaje algorítmico, donde poníamos, por ejemplo, entre los paréntesis el valor de una variable, que en este caso era i, por ejemplo, a veces usábamos. Algunos le cambiaron el examen, le pusieron J o X o lo que fuera, ¿no?
Entonces, esa es una forma de declararlo, ¿no? Estoy diciendo, estoy declarando, cuando haga clic en el botón, declaro una variable que se llama elemento de cocina, como un arreglo, y la defino como un tipo de dato string. Luego también esto es parte de, ¿verdad? Del ejemplo en el cual defino una variable. No necesariamente siempre tengo que declarar esto, ¿ya? Pero en este caso sí, porque voy a usar un for y voy a usar una variable que se llama i como un entero. Y luego estoy definiendo que ese arreglo o esa matriz va a tener 10 elementos como máximo, ¿ya? 10 elementos como máximo, aunque si se fijan aquí solamente le he puesto 9, que como solo le di copiar y pegar del ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya están todas bien definidas y cada una tiene su valor. Ahí están cada una con su valor. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer algo en el cual yo pueda verificar que realmente me está funcionando. Entonces voy a hacer para eso, voy a usar un for así sencillo. La estructura del for, aunque ya la vamos a ver más adelante también en teoría, es for i para el valor, la variable i igual a 0. Aquí en este momento, ¿ya? En este momento yo le estoy dando ahí asignando un valor. Si se fijan aquí solo declaré la variable, ¿ya? Pero aquí en este momento yo estoy también asignándole un valor. Pues también podría ponerle el valor de i igual a 0 aparte y luego solo for i to 8, por ejemplo. ¿Ya? Podría hacer eso también. ¿Ya? Pero en este caso yo estoy poniendo para i desde 0 a 8, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar un mensaje, una caja de mensajes, es decir, una ventanita se va a abrir, donde que va a mandar el mensaje. Va a ser esa variable elementos de cocina, pero si se fija ya en el índice estoy poniendo la variable i. Ya es decir, como es un for, una estructura repetitiva que va a iniciar en 0 hasta 8, de 0 a 8, ¿sí? Como es de 0 a 8, se me va ¿cómo se llama? A ir ejecutando, cada vez que pase, ¿verdad? Con un índice diferente, ¿ya? Entonces, por eso le estoy poniendo desde 1, desde 0, perdón, hasta 8. Es decir, desde el valor 1 hasta el valor 9, porque en este caso tiene 9, aunque yo la declaré como de 10. Y luego, una forma en el for, lo que se pone, bueno, el for, luego lo que yo deseo el código que yo deseo que se ejecute repetidamente, ahí puede ir cualquier tipo de código, ¿ya? Dentro del for. Acuérdense que, por ejemplo, en el DFD o en los ejemplos que nosotros poníamos aquí, una gran cantidad de código, no necesariamente solo esto. Ya aquí puede ir otro if adentro, pueden ir operaciones, pueden haber varias cosas. Pero luego al final yo le pongo next i. No necesariamente se puede poner el i, yo le puedo poner solo next o le puedo poner el nombre de la variable. ¿Ya? De las dos formas debe funcionar. Si yo le pongo solo next, que es el siguiente valor, o solo también se le puede poner next y el nombre de la variable, ¿ya? Pero no es necesario. ¿Ya? Entonces, de esta forma, tengo el código que cuando yo ejecute el clic, ¿ya? Si se fijan, solo he creado una variable, ¿ya? Una variable. Claro, aquí estoy colocando los diferentes, dándole los diferentes valores, ¿ya? Y luego voy a abrir una caja en la cual se me van a leer los valores de cada uno. Entonces yo le voy a ejecutar. Puedo dar directamente aquí y me abre la ventana. Acuérdense que este botón lo habíamos hecho para abrirlo. Esa es otra forma de ejecutarlo. Entonces yo le voy a dar arreglo con for y si se fijan me abre la ventana y ahí me va a ir ejecutando cada una de los valores, ¿verdad? Mueble, cocina, cubiertos, pileta, todos los valores, ¿no? Ahí están. Entonces, la forma de trabajar, al final el objetivo de la, de la, del arreglo o de este código es entender cómo trabajar con arreglos. ¿Cómo va a trabajar? Declare la variable igual, defina el tipo de dato, ¿ya? Ahí mismo, si usted quiere, le puede poner, por ejemplo, la cantidad de valores que va a tener. Si no, lo puede redimensionar más adelante en el código, en la posición que usted quiere, ¿ya? Dentro de todo el código. Sí tendrá en algún momento que definir los valores, ¿ya?
¿ya? Esto también se podría hacer con un código, es decir, con un código. Normalmente nosotros así lo hacíamos y se puede hacer también con código. En este ejemplo, que son pocos valores, lo puedo hacer de esta forma, uno por uno, ¿ya? Y luego pongo un for en el cual estoy recorriendo todos los valores para que me mande unos mensajes y los imprima, si se puede decir, pero los muestre en pantalla para cada uno de los datos que se ha almacenado en esa variable. Entonces es la forma de trabajar con un arreglo como tal, que era algo que teníamos pendiente porque ya habíamos avanzado en la parte de los formularios, que era el primero que habíamos visto en las propiedades de formularios, ¿ya? Y luego nos pusimos a hacer los ejemplos de la práctica de la presentación anterior. No sé si hay preguntas hasta el momento o se va entendiendo, está claro. Por el momento no, Inge. Ok, gracias, Silvia. Bueno, continuamos. Ya poco a poco vamos a ir metiendo un poquito más de complejidad, se puede decir. Antes de todo, les voy a enseñar algo bien sencillo que también es bueno saberlo porque lo van a hacer, lo van a necesitar para los formularios que van a hacer. Fíjense, normalmente hay botones, hay botones dentro de todas los formularios, ¿verdad? Donde para ejecutar una acción. Posiblemente ustedes tengan algún botón. Más adelante, en la próxima clase, vamos a ver ya cómo la información que el usuario introduce, por ejemplo, la vamos a pasar a, a, a una hoja de cálculo. ¿Ya? Ahí vamos a meter la parte de trabajar con hoja de cálculo. Es decir, guardar esa información. Si se fijan en todas las aplicaciones que hemos hecho, en DFD inclusive, usted la información ahí la pierde, ¿no? Ejecuta una vez la aplicación, funcionó, sí, a cerrarla ya se borró. ¿Ya? La ventaja de trabajar, y por eso es normalmente una aplicación lo que hace es trabajar con bases de datos. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel, ¿verdad? De trabajar con bases de datos porque dejaríamos de ver otras cosas que también son importantes. Pero por lo menos sí lo vamos a ver para verlo, guardarlo como una base de datos en hoja de cálculo. Es decir, en las hojas de cálculo normales. Aquí, ya yo le voy a dar clic, va a abrir el formulario. Yo le voy a abrir el formulario, me va a abrir el formulario. Posiblemente aquí introduzca toda la información de un usuario, por ejemplo, de un cliente o de un alumno. Me imagino yo pensando en las clases o de algún proveedor, información general, por ejemplo, un inventario, una materia prima, los datos, etcétera, y le doy enviar o guardar, ¿ya? Y automáticamente me lo va a guardar en una hoja, en otra hoja de aquí o en la misma hoja, aquí van a estar los datos guardados, ¿ya? Esa es la idea, que se guarden en otra hoja. De esa forma, a la hora de darle guardar a la hoja de cálculo, yo perfectamente cierro y los datos ahí quedan, ¿ya? Ese es el objetivo de un formulario, ¿verdad? No solamente mandar mensajitos o cosas así. No, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero lógico, les decía yo, bueno, para hacer eso necesito yo también un botón sencillo que se me acaba de venir a la idea, es un botón de cerrar. ¿Sí? Siempre hay un botoncito, aunque yo puedo cerrar el formulario bien fácil. Yo puedo cerrar el formulario simplemente dándole acá, ¿verdad? En la X. Esa es una forma. Pero también muchas veces se utiliza el comando end o finalizar para finalizar toda la ejecución. Porque hay códigos que creo que nosotros no vamos a llegar a eso, pero hay muchos códigos que se ejecutan en el onload, ¿ya? Es decir, cuando se carga el formulario, ¿ya? O incluso hay formularios que no se les permite, o si usted no quiere que aparezca el botón cerrar, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Entonces puede crear un botón en el cual usted a la vez de que guarde, por ejemplo, que usted guarde, cierre, ¿ya? Para eso, digamos, yo aquí le voy a poner en la propiedad de ese, le voy a poner el cierre. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Eso es lo que se me acaba de ocurrir. Yo le voy a poner, por ejemplo, salir. Imagínese que usted quisiera guardar y salir, le voy a poner. En este momento no vamos a guardar porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero es decir, usted va a poner todo el código de donde quiera guardar y nada más le va a agregar el del salir. En este caso, si yo quiero salir o ejecutar o dejar de que trabaje un código, ¿ya? Es decir, de salirme de eso, yo le pongo el end. Así de fácil.
claro, cuando yo le dé guardar, antes del end va a ejecutar todas las acciones donde yo voy a estar guardando toda la información en la base de datos o en la hoja de cálculo, que es lo que veremos en la próxima clase. Pero ahorita se me vino esto a la mente. Entonces, cuando usted le dé aquí, por ejemplo, una forma es así. Claro, alguien puede decir, sí, es que pues, si lo quiero cerrar acá, también se cierra. Pero la diferencia de este con este, que aquí solo cierra. Aquí finaliza código y también puede ejecutar alguna acción, por ejemplo, el guardar la información. ¿Ya? No solamente guardar, que cuando usted guarda, queda la ventana abierta. Pero no, yo quiero, por ejemplo, un formulario que me permita ingresar los datos de un proveedor. ¿Ya? Introduzco toda la información, le doy guardar, se me cierra y claro, en la hoja de cálculo yo voy a quedarme así, ¿verdad? Pero esa información ya se guardó posiblemente en otra hoja. Ya la tengo ahí guardada. Cerré el formulario y ahí ya tengo guardada la información. Entonces es algo que me acordé, ¿verdad? Era algo que... Luego vamos a ver ahora las estructuras básicas. Instrucciones básicas que ya las conocemos, pero que vamos a ver ahora en lenguaje de programación. ¿Ya? Una estructura muy sencilla. La primera que vamos a ver es el famoso if-else. ¿Ya? El if-else o el sí. ¿Ya? El sí de una estructura básica, una estructura simple. ¿Ya? Estructura simple. Entonces vamos a ver esta parte. Como siempre, para que no nos aburramos, ¿verdad? Y ustedes igual no se aburran, ayúdenme a leer. Vamos a ver aquí. Carlos Rashid, ¿está por ahí, Carlos? No está Carlos Rashid. No está, ¿verdad? Veamos por acá en la lista. Es que los que veo casi siempre son los que pongo a leer, ¿verdad? Quiero ver si hay otro. Bueno, es que hoy hay 20, va bien poquito. Ah, no, este grupo está, el grupo es más. Eh, José Maynor Lemus, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, José Maynor. Ayúdenos pues para que este no Lo se de aburra de esta IFEL. clase. Sí, por favor, la lectura de las instrucciones básicas. Okay. Instrucciones básicas. Todo lenguaje de programación posee instrucciones básicas, que son las necesarias para que el programa cumpla su ciclo de procesamiento de datos y entrega de resultados. Al principio de este capítulo hablamos de algoritmos y dijimos que está compuesto por estas órdenes que permiten llevar a cabo una o más tareas. A continuación, repasaremos las principales instrucciones básicas de Visual Basic. If else. Sigamos. La instrucción if permite determinar si una condición se cumple o no. Y sobre esa base, ejecutar otra orden. If siempre va acompañada por then, que es la indicación, que es la que indica la acción a ejecutar según. A su vez, podemos agregar un segundo actor, denominado el, que permite establecer qué ocurre si lo anterior no cumple la condición. Con él podremos ejecutar otra orden si es que la primera no se ejecutó. Ok, gracias. Minor era, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, como decía Minor, esta es la famosa estructura selectiva simple, ¿verdad? En este caso hasta podría ser, si se puede decir, doble porque estoy usando el else, ¿ya? Hay una estructura selectiva que es solamente con el if, ¿ya? Y uso el endif, ¿ya? Pero si ocupo el else, ya les estoy dando una segunda opción, ¿ya? Ese es
el famoso else. También hay un else if, que ya lo vamos a ver más adelante. No, la instrucción if permite determinar si una condición se cumple o no. ¿Ya? Aquí ya no vamos a usar el ciber. Este if, la palabra if como tal, ya es lenguaje de programación. Lo mismo el else, ya es lenguaje de programación. Y sobre esa base ejecutar otra orden. If siempre dice, siempre va acompañado por el then, ¿ya? Siempre va a ir acompañado con el then. Es decir, si cumple la condición, entonces, o sea, then, pero esas sí ya son palabras de código, ¿ya? Eso ya es código de programación. Eso es código de programación, then, que es la que indica la acción a ejecutar según. A su vez, podemos agregar un segundo actor, dice denominado else. Este es cuando ya quiero hacer una estructura selectiva doble, el else, ¿ya? Que permite establecer qué ocurre si lo anterior no cumple con la condición, ¿ya? Es decir, si yo solamente quisiera, es un if, ¿ya? Y un end if. Un if, then, end if. ¿Sí? Acuérdense que debo de cerrar los estructuras. Por eso, cuando veíamos lenguaje algorítmico, hablábamos de cerrar el condicional, ¿ya? Cerrar el condicional. Entonces, por eso acá se utiliza el end if, ¿ya? Que ya vamos a ver el ejemplo. Entonces, si es una estructura simple, solamente sería un if, ¿sí? Condición, then, end if. Si es una doble, yo sería ya entonces un if, condición, then, lo que yo voy a ejecutar, luego else, lo otro, en el caso no cumpla la condición, y luego un end if, ¿sí? Con else podemos ejecutar otra orden si es que la primera no se ejecutó. Vamos a ver. Luego está la estructura if else, ¿sí? La instrucción if permite determinar si una condición se cumple o no y sobre esta base ejecutar la otra orden. If siempre va acompañado por un... Bueno, esto está como repetido. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Perdón, acá. Por ejemplo, aquí está la estructura if, ¿ya? If condición es verdadera. Si esta condición es verdadera, acuérdense que los condicionales nos generan un booleano, un true o un false. Entonces dice, haga algo, ¿sí? Haga algo. Ahí usted le pone todas las instrucciones que desea realizar. Y luego, end if. Esto como tal es una estructura if simple, el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Aquí está como expresado. Y aquí está la diferencia con la estructura if else. Pone if, la condición, si es verdadera, then hace algo, el código que va a ejecutar. Else, es decir, si no cumple la condición, hace otra cosa. End if, siempre tengo que cerrar ese condicional que se ha abierto con un end if, ¿ya? Por eso recuerden que ahí decía cierre el condicional paso tal, ¿no? Veamos acá unos ejemplos. Este es un ejemplo. Aquí tengo, por decir algo, voy a darle copiar y pegar. A este texto, por ejemplo, aquí voy a darle a este control C y voy a crear acá en el formulario un pequeño botón donde voy a ejecutar la estructura if. Voy a ponerle name, propiedad name selectiva. Y en la caption voy a poner probar el if. Vamos a probar el if. Entonces ya acá yo le doy un doble clic al botón. Y me va a abrir acá el código de selectiva clic, ¿no? Selectiva clic. Este código. Todo lo que digite acá como código se va a ejecutar una vez yo le dé clic ahí. Voy a dar control B, que es lo que venía pegando de allá, pero habían ciertas cosas. Por ejemplo, primero estaba un comentario, que el comentario lo voy a poner acá como, acuérdense
que le tengo que poner una comilla simple y ya cambia color verde, eso es un comentario. Entonces yo estoy poniendo un comentario donde dice que la estructura Inge, if. No se sé le si hay trabó alguna la, pregunta, escuchó le alguien trabó ahí, la dígame. pantalla desde el inicio, desde que empezó a hacer el IF. Acá en el Se había quedado en la desde el presentación botón. para... No, se había quedado desde la presentación, ya cuando iba a hacer el ejemplo, ahí se trabó. A ver, verás. Veamos, pues. O sea que, pero la explicación si la lograron ver, no sé si la lograron ver. O no, o no lo vieron. Solo No, parte de solo la se escuchó. presentación, ingeniero. Solamente se escuchó, no vimos. Ah, bueno, Ok. no vi. Bueno, esto cuando lo estaba explicando, no sé si lo vieron. No, solo se escuchó. O sí lo vieron esto. Aunque esto no es muy complejo. Solo se escuchó. No. Bueno, vamos a repetir. Ojalá no se trabe ahora. No sé, no le he hecho nada. Bueno, quizás el internet, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo acá. Decíamos, la estructura if, ¿ya? Simple. La estructura if simple es un if como tal, que eso ya es código de programación. La condición, si es verdadera, ¿sí? Luego el then y el código que me va a ejecutar esa acción si cumple. Y Todavía luego sigue un la endif. presentación, ingeniero. Siempre tengo que usar el endif. Ah, sí, no, es que ahorita estoy en la presentación. Ah, yo creí que esta no la habían Bueno. visto tampoco, pero esa sí la vieron. No, esa sí la se vio. No sé si sí. Ah, bueno, esta sí. Bueno, pues mejor me paso allá, porque esto sí está sencillo y quizás mejor explicarlo de acá. Bueno, volviendo, vamos a volver acá. No sé si ven ahora la pantalla Sí, hoy se sí ve. me ven el formulario. Ok, vamos a empezar. Decía, para empezar estoy colocando un botón. Coloqué el botón, ¿verdad? Y le puse como propiedad name selectiva. ¿verdad? Le puse selectiva. Y en la propiedad caption le puse probar if, porque lo que quiero es hacer los if. En este caso, un if simple. Vamos a probar primero. Entonces, ya le di doble clic acá y me abrió la ventana del código. ¿sí? Y lo que hice fue copiar. Eso sí, quizás no sé si lo vieron. Me traje este texto de acá. ¿ya? Porque aquí hay dos ejemplos en la presentación. Hay un ejemplo de un if y de un if else. Vamos a hacer primero el ejemplo del if. ¿ya? Vamos a hacer primero el ejemplo del if. Luego vamos a hacer el del else. ¿ya? Primero esto. Entonces me traje esto, lo copié allá. Me lo traje para acá. ¿ya? Aquí les decía yo que le puse una comilla simple porque dice estructura if, que es un comentario. Y luego, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo una variable. Aquí está unido, por eso hay que separarlo. Recuerden que allá estoy declarando y estoy dándole un valor, cosa que acá no puedo hacer en Visual Basic. Entonces esto lo tengo que hacer aparte. Tengo que poner i es igual a 100. ¿sí? Es decir, le estoy primero declarando una variable, dim i, como un entero. This is a integer. Luego defino, le asigno un valor y digo que i es igual a 100. ¿sí? Y luego pongo un condicional. Si i es igual a 100, entonces dice, así de fácil, ¿verdad? Aquí voy a poner todo el código que yo necesite realizar, ¿verdad? Entonces, i es igual a 99. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? El endif, cerrar. ¿Qué es lo diferente? La lógica, porque para este ejemplo van a decir que ejemplo más sencillo. Sí, está bien sencillo. Pero aquí la lógica que usted entienda es, para la estructura if es if, ¿ya? La condición, then, el código que yo voy a ejecutar, una vez ese valor es verdadero, ¿ya? Si esta condición es verdadera, recuerde que todos los operadores comparativos me dan lo que es un booleano. En este caso es verdadero si cumple, ¿verdad? Si es verdadero, entonces me va a asignar que el valor de i ya no va a ser 100, sino que va a ser 99.
va a cambiar el valor a la variable i. Y lo que sí debo de hacer siempre es colocar el end if, siempre, al final, donde yo ya no ponga más código. En este caso ya puse un código acá y ese es el código que yo quiero, nada más cambiar eso. Pero ¿cómo voy a saber, verdad? Voy a poner un mensaje, donde, por ejemplo, yo con las famosas cajas de texto o mensajes, ¿ya? Donde le voy a poner que me mande el i, ¿no? Para ver si me lo cambió el valor, ¿ya? Se ejecuta el condicional, quiere decir si cumple, me lo va a cambiar. Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, ejecutar, le doy probar if y me arroja 99. Si yo, por ejemplo, cerrara esto y yo le pongo aquí que el valor es 120, por poner un ejemplo, ¿ya? No me lo va a ejecutar, ¿verdad? ¿Ya? No me va a ejecutar eso. ¿Por qué? Porque me queda el valor de 120, ¿ya? No me ejecuta el if. ¿Por qué? Porque no lo cumple, ¿ya? If i es igual a 100. Si es igual a 100, me ejecuta lo que está acá, ¿ya? End if. Es diferente, y ahí vamos al otro ejemplo, ¿verdad? Si yo le pongo un else. Pero ojo, el end if ya no va ahí. El else va inmediatamente después de del código que yo le pongo para para que la opción sea verdadera. Es decir, if, aquí le pongo la condición, then le pongo el código que quiero que ejecute. Si no se cumple eso, else, ¿ya? Si no, ¿ya? ¿Qué voy a poner? Yo le voy a poner aquí que la variable va a ser 101. ¿Ya? Y luego tengo que cerrar siempre ese condicional con un end if. Siempre lo tengo que cerrar. ¿Sí? Cerrar el if con el end if. Ahí estoy cumpliendo el ciclo. Todo mi ciclo, digamos, mi selectiva, mi condicional es desde el if al end if. Pero en este caso es un if then else. ¿Sí? Aquí si se fijan el valor es 120. Por lo tanto, ¿cuánto me va a imprimir? Me va a imprimir o me va a mandar el mensaje de 101, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumple. ¿Ya? Porque dice que i es 120. Si i es igual a 100, dice que i vale 99. Si no, 101. Por lo tanto, si yo ejecuto esto y le doy probar if, me da 101. ¿Sí? ¿Ya? Allá le pusimos guardar y salir, aunque no hace más que solo salir. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura que usted debe de utilizar para la selectiva. Se puede decir en este caso una selectiva doble. ¿Ya? Una selectiva, ya vimos la selectiva simple, que solamente era dim, el if i igual a 100, then i igual a 99, end if. Eso era una estructura selectiva simple. Y la estructura selectiva doble es un if, then else. ¿Ya? Si i es igual a 100, entonces haga que i es igual a 99. Si no, ¿verdad? Haga que i es igual a 101, end if, cierro el ciclo y al final abra una cajita de mensaje donde dice el valor, donde imprime el valor de i. Ahí estamos viendo una estructura selectiva simple y una estructura selectiva doble. Aquí había otro ejemplo del else, pero ya lo hicimos. Sigamos. Luego está la famosa estructura else if. La estructura else if lo que me sirve es para hacer como una anidación, es decir, dentro de un if, otro if, ¿sí? Esto ya me puede servir para hacer una estructura selectiva múltiple, ¿sí? Yo ya puedo hacer una estructura selectiva múltiple con un else if. Es decir, yo le puedo poner, por ejemplo, según acá, ¿verdad? If la condición igual a algo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Si la condición igual a algo, entonces, ¿sí? Que haga esto. Que haga el código que yo le estoy colocando, ¿no? Luego, else if, estoy poniendo ya otra condición, ¿ya? Else if, ¿sí? Otra condición, haga otra cosa,
bueno, en este caso la condición es otra cosa, haga esto otro. Es otra cosa, ¿vale? Hay un poco de, con esas palabras del ejemplo está un poco como confusa, ¿verdad? Pero aquí lo que hay es una condición. Else if una condición es igual a algo, ¿ya? Entonces haga esta otra cosa, ¿ya? Aquí como que otra cosa no es muy bueno el ejemplo. Pero ya vamos a hacer un ejemplo de verdad. Y luego puedo poner otro else if, ¿verdad? Else if condición, otra condición, entonces haga otra cosa. Para cerrar, puedo incluso poner un else en el cual diga yo, bueno, si no cumple ni el if original, ni el else if, ni el else if, si ninguna de las otras opciones, para todas las demás, ahí le pongo el else, ¿ya? No haga nada o haga esto, ¿sí? O no hace nada o de repente haga esto, ¿ya? Entonces, igual al final siempre colocar el end if, siempre, siempre colocar el end if. Para esto vamos a hacer un ejemplito ya un poquito más, no complejo, pero sí un poquito mejor, más avanzadito. Vamos a usar, quiero ver, vamos a usar los famosos, hay unos botones que son unos botones de opción que yo puedo usar. Le doy un clic acá y yo los arrastro. Yo puedo poner opciones, por decir algo, por ejemplo, el sexo podría ser una opción, ¿verdad? ¿Ya? El sexo podría ser una opción en un formulario donde usted pone masculino o femenino, ¿ya? Y usted podría que el usuario seleccione una de las dos opciones, ¿ya? Eso es una... Es diferente, por ejemplo, las cajitas estas, que estas cajitas son las casillas. Las casillas, la ventaja, la diferencia con las radio button, bueno, en este caso se le llama botón de opción, ¿verdad? Radio buttons en Visual, cuando está en inglés, ¿verdad? Sí, es radio button. Ahí la diferencia es que en la casilla de verificación, digamos, usted puede seleccionar varias opciones, ¿ya? Puede seleccionar varias, pero normalmente si usted quiere seleccionar una de esas opciones, usted tiene que usar un botón de opción. Entonces, para empezar, yo de igual forma, usted le da clic en cada una de las opciones, en esta, y le va a aparecer siempre la propiedad name. Yo le voy a cambiar nombre a la primera y le voy a poner, por ejemplo, opción 1, OP1. Voy al segundo y le voy a cambiar también la propiedad name y le voy a poner OP2. O sea, de esa forma me voy a hacer referencia a ellos cuando yo trabaje en el código. Sí, tengo las dos opciones. Le voy a poner bueno, le voy a cambiar esa propiedad caption, que la propiedad caption, acuérdense que es lo que lee el usuario. En este caso sería, le voy a poner opción 1. Hay mucha imaginación, ¿verdad? Y luego opción 2. Lo mismo casi. Opción 2. Son dos opciones que yo tengo que seleccionar. Ya le modifiqué eso, pero también tengo que poner un botón ligado en el cual, dependiendo de la opción que yo seleccione, me va a ejecutar un código. En este caso voy a poner ahí, le voy a poner acá seleccionar opción. Y ahí queda, ¿verdad? Ahí queda. ¿Qué vamos a hacer? Que el usuario va a seleccionar una opción de estas y cuando seleccione alguna de estas le dé seleccionar opción y en función de eso haga algo. Normalmente puede ser que guarde algún valor, que haga algo, ¿no? En este caso igual le vamos a pasar un código. Le vamos a dar doble clic sobre el botón el cual no le cambié nombre, pero ahí está, Command Button 3. Y cuando en la propiedad, en el evento click, es decir, cuando el usuario le dé clic, vamos a ejecutar algo. Para empezar, voy a declarar una variable. Voy a declarar una variable, din variable, lo vamos a poner, din variable como un texto. Ahí acuérdense que le va apareciendo. Ya la definí una variable como un texto. Y en función de eso voy a hacer algo. Voy a hacer algo con un if en el cual si está seleccionado, me le asigna un valor a esa variable, ¿sí? Para eso
vamos a usar la estructura condicional if y algo bien importante, ¿sí? Para este tipo de controles, que es el radio button o el botón de opción, ¿ya? Yo, en este caso, yo le cambié nombre. Yo le puse, por ejemplo, OP1 al primero, ¿verdad? Y le tengo que poner la propiedad value. La propiedad value. Esto sí cambia a Visual Basic. Que en Visual Basic, si mal no recuerdo, es select. Pero aquí en este caso es value. Nosotros vamos a ocupar value, que es lo que estamos usando. El OP1 value es igual a true. Es decir, si está seleccionado, entonces que haga algo. ¿Ya? Si la opción 1 está seleccionado, el op value es true, ese value me indica si está seleccionado o no. En este caso, si es true, o sea que si está seleccionado, a la variable, que valga la redundancia, le puse variable, voy a poner que tenga un texto, como ya la definí como donde diga que la opción seleccionada es la 1. Viendo eso. Y que me mande de una sola vez, ¿verdad? Aunque podría ser al... Estoy escribiendo todo con... Aunque él lo cambie. Mensaje box. Le vamos a poner la variable. No sé por qué le puse punto. La variable... no pude ponerle otro nombre, pero bueno. Variable. Y ahí está, ¿no? Es decir, si está seleccionada, entonces que a la variable le asigne o le voy a poner otro nombre, ¿no? Variable, vari. Le asigne ese valor donde dice opción seleccionada es la 1 y me mande una cajita de mensaje donde dice vari, ¿sí? Aquí es donde entra, por ejemplo, las opciones estas del else if. Y voy a usar el else if. Voy a ponerle otra condición. En este caso, es la opción 2. Otra vez, la propiedad value es igual a true. Entonces, ¿ya? Si la opción 2 es todo esto lo voy a copiar porque al final es similar. La opción seleccionada es la 2. Y que me mande un texto ya con una cajita de texto con la variable, esa variable. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner que es la opción 2. Luego le puedo poner, si hubiera más opciones, puedo poner otros else if, etc. Pero también le puedo poner un else, ejemplo, si no es una ni la otra. ¿Ya? Podría ser, ¿no? Else, ¿qué hace si es else? Por ejemplo, podría mandar un mensaje que dijera no hay una opción seleccionada. Y que me imprima acá esto. Ahora, esto alguien puede decir, ¿es necesario ponerlo acá? No, no es necesario. Al final del endif puede poner que le imprima esto de una sola vez. ¿Ya? Es una forma incluso hasta más, más sencilla y sin escribir tanto. Y al final, un endif que tengo que cerrar siempre la estructura selectiva, ¿no? Entonces ahí está, si se fijan estamos usando ya un condicional selectivo múltiple, es decir, un if opción value es igual a verdadero. Si es verdadero, la opción 1 me va a mandar una cajita donde va a decir opción seleccionada es la 1. Si es la 2, me va a decir opción seleccionada es la 2. Y si no es ninguna de las dos, donde diga no hay una opción seleccionada. ¿Ya? Yo voy a darle ejecutar.
y ya me aparecen acá esto. Le voy a dar la primera opción donde no la selecciono, ¿ya? Porque una vez selecciono, ahí me va a aparecer esto. Entonces le voy a dar seleccionar opción. No hay una opción seleccionada, ¿sí? Le doy a aceptar. Si selecciono la opción 1, si se fijan estas opciones, solamente puedo seleccionar una. No puedo seleccionar ambas, ¿ya? Porque esa es una casilla de verificación. En este caso selecciono una y le doy seleccionar opción. Opción seleccionada es la 1, ¿sí? Le doy a aceptar. Me pongo en la 2. Opción seleccionada es la 2. Claro, estos son ejemplos ¿cómo se llama? Un poco didáctico, ¿verdad? No es que para mandar un mensaje que seleccione la 1, no tanto. ¿Cuál es la función de esto? Posiblemente en algún formulario, por ejemplo, usted tenga que el usuario o el tipo que esté introduciendo los datos tenga que seleccionar alguna opción. Por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, para introducir nombres de proveedores, el sexo, aunque eso es una opción, pero podría ser, por ejemplo, si yo voy a hacer se me ocurre control estadístico, el tipo de datos que voy a introducir, ¿verdad? Ya puedo poner el tipo de dato en cada una de las opciones y seleccionar una, ¿no? Sin necesidad que el usuario, por ejemplo, tenga que estar introduciendo el tipo. Es decir, que el usuario seleccione un valor como, ¿ya? Por ejemplo, si en el cálculo de renta, creo que hay unos que van a hacer en cálculo de renta, para una planilla, por ejemplo, si el pagadero es, por ejemplo, quincenal, mensual, por decir algo, ¿ya? Si usted la ha hecho de esas dos formas, ¿no? Entonces, mete los datos y pone ahí, no, es quincenal o es mensual. Y cuando le da, lógico, grabar o guardar, que ya introduce varias información y todo eso, esa opción me guarda algún dato, ¿no? Me guarda algún dato en la hoja de cálculo que yo desee guardar información, ¿ya? Entonces, esa es voy a salir. Esa es la estructura, por ejemplo, de los condicionales. En este caso, el condicional selectivo múltiple, ¿ya? Si se fijan, hemos declarado una variable, hemos puesto el if, then, ¿ya? Else if, then, else. En el caso no es ninguna de las anteriores. Y al final siempre el end if. End if. Cerrar siempre. Si usted abre con un if, tiene que cerrar con un end if. Si hubiese un if dentro de otro if, que puede ser no un else if, sino un if solo. Si hubiese un if dentro de ese, tiene que cerrarlo antes de cerrar el if principal, ¿verdad? Tendría, por ejemplo, si aquí hubiera otro if, ¿ya? Y estuviera abarcando todo esto, al final tendría que poner, por ejemplo, end if, ¿sí? Dos end if, porque tengo que cerrar los dos if que he abierto. No sé si hay preguntas hasta aquí con la estructura selectiva, en este caso múltiple. Si se logró entender. Está todo claro. Bueno, pero que sí, ¿verdad? Acuérdense que todo esto usted lo va a ir haciendo. Esa es práctica que me va a entregar. Ya prácticamente van a ser dos archivos en Excel. Uno va a ser todo esto que yo estoy haciendo, pero usted lo va a hacer de otra forma. No quiero que me entregue algo así de feo como lo que yo estoy haciendo, que así mire sin colores, sin el mismo texto, sin cambiar formatos, el tamaño feo. No, usted lo va a personalizar y lo va a dejar bien bonito, ¿ya? Que es todas las prácticas que hemos ido haciendo, todo esto. Eso va a ser un solo archivo. Todas las prácticas que hemos ido haciendo va a ser un solo archivito, ¿sí? De todo. Faltan aquí varias, ¿verdad? Faltan varias, bastantes, ¿ya? Y lo otro, en la práctica de este tema, va a ser un formulario sencillo que le voy a dejar de tarea, como un ejercicio que lo haga. De igual forma, tiene que personalizarlo. Ese lo va a hacer en otro archivo. Nada más el formulario, no va a ser, todavía no, bueno, cuando le deje la tarea, ese formulario va a guardar información en hoja de cálculo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, en este caso, esa va a ser la práctica de programación de hoja de cálculo. Dos archivos en Excel, ¿ya? Y de todas las clases y el otro. Entonces, todo esto sí le va a quedar igual como yo lo tengo,
igual, ¿sí? Pero el aspecto no. El aspecto lo quiero diferente, ¿ya? Y agréguele algo extra, valor agregado. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué sigue aquí. Eso en cuanto a la estructura if. Aquí había unos ejemplos del if, ¿verdad? Si la variable es igual a 1, entonces la variable es igual a 2. El if variable igual a 2, entonces la variable. Bueno, ya vimos un ejemplo de cómo es el if, el then, ejecuta la acción y luego va dando las diferentes opciones. Else if y sin ninguna de las anteriores, else. Estos else if pueden ser la cantidad que usted quiera, ¿sí? El ejemplo que yo hice solo le puse un if, un else if y un else, ¿ya? Pero estos else if pueden ser la cantidad que yo quiera dependiendo de las opciones. Por eso es una estructura selectiva múltiple, ¿verdad? Sigamos. Veamos la estructura for next. La estructura for next ya la vimos, ¿verdad? Ahí hicimos un ejemplo sencillo, pero aquí hay otros ejemplos también, ¿ya? Pero ya hicimos uno. ¿Se acuerda acá, verdad? Incluso en este, aquí, ¿verdad? Cómo funciona el for, la condición. Si es una variable la que yo voy a poner, tengo que haberla declarado antes, como lo hice acá. Y le pongo el for to, es decir, for la condición to, hasta donde quiero. No necesariamente aquí y debo declarar el valor, ¿ya? Puedo poner solo el valor de y antes haber declarado ese y, haberle asignado el valor, ¿ya? Y solo poner for i to 8, ¿sí? Y luego al final siempre debo de poner el next, si quiero acompañado del nombre de la variable o no necesariamente. Entonces, esa es la estructura de una for next. For to next, ¿sí? For la condición, to el valor final, ¿ya? Todo el código que quiero que se ejecute y un next, que ese next lo que me hace es que se esté repitiendo el siguiente valor, el siguiente, hasta que se cumple esta condición de llegue al 8, ¿no? Hasta el 8. Entonces, esa es la estructura for como tal, ¿verdad? La sentencia for crea un bucle que va desde un valor mínimo hasta el mayor especificado, ejecutando el código que tenga en su interior. Asimismo, for puede contener otras instrucciones condicionales en su interior, ¿ya? En el código, cuando hablamos de un for, por ejemplo, la for next, for k igual al valor inicial a valor final, la letra dice igual esto que va aquí adentro, el código, ahí puede haber código de cualquier tipo, condicionales, selectivas, lo que sea, ¿no? Eso en todas las aplicaciones. Aquí hay un ejemplo que solo vamos a leer rápido. Por ejemplo, aquí estoy declarando una variable dim_l as long como igual a 0. Recuerde que esto solo se hace en Visual Basic. En Visual Basic aplicaciones tienen que ser en filas separadas, es decir, abajo asignarle un valor donde dijera L es igual a 0. Luego estoy declarando una variable que se llama k como un long también, es un entero. Y luego para k igual a 1 a 20, dice que haga L igual a L más 15, ¿ya? L, el primer valor era 0, entonces voy a hacer desde 1 a 20, ¿ya? De 1 a 20, que se ejecute 20 veces, o sea que 20 veces se realiza esta suma. La suma empieza con un valor de 0 más 15, 15, y tiene el L. En la siguiente ya es 15 más 15, 30, y así, luego tiene el valor de 45, 60, 75, 20 veces. Al hacerlo 20 veces, nos da un valor de 300. Y ahí está el código, ¿no? Aquí está el código donde estoy declarando la variable. Recuerde que esto cambia ya en Visual Basic aplicación. Aquí asigno otra variable y aquí pongo. Lo importante aquí es entender esto. For, la condición. To, hasta dónde quiero llegar. El código que quiero ejecutar, que no necesariamente siempre va a ser una línea, puede ser una gran cantidad de código hacia abajo. Y por último el next. No olvide colocar el next, que es lo que hace que se ejecute ese ciclo. El next, que ahí esté, que ahí esté. Ese es el famoso next, hasta que cumple la última condición. Entonces, ese es el for. Ya habíamos visto ahí un ejemplo sencillo. Y para terminar ahora, vamos a ver el do while. El do while, acuérdese que se ejecuta, es mientras, ¿verdad? Hacer mientras, ¿ya? El loop es como
una repetición, pero la cual usted no sabe exactamente cuántas veces se va a repetir hasta que cumple con la cierta condición. Do while es una estructura repetitiva que permite crear un bucle que se ejecutará mientras una condición sea cierta o no cambie su valor, ¿ya? Y por ejemplo dice do while, que la condición sea cierta, ¿sí? El código que va a ejecutar y al final, así como en el for está el next, ¿ya? Que acuérdense, es for, la condición, to, el código. En este caso es do while, la condición, el código, loop. Esa es la estructura del código al usar el do while, ¿ya? Do while, la condición, código, loop. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Vamos a copiar este ejemplo y ejecutarlo porque es el último ejemplo que vamos a ver. Veamos acá, voy a crear otro botoncito. Por acá, que ya no hay ni espacio, ¿verdad? Le vamos a poner ejemplo while. Y ahí está el ejemplo de while. Voy a dar doble clic, no le cambie el nombre a la propiedad name, le voy a dar control B. Aquí habían unas... No, esto no me copió lo que estaba acá. Vamos a ver. Aquí lo vamos a dar control C. Por acá le voy a dar control B. Este es un mensaje, lo voy a poner acá. Bueno, pero no lo voy a colocar, lo voy a declarar en una sola vez, no le voy a poner un mensaje. El mismo error, ¿verdad? Dim hora, estoy definiendo una hora como, y aquí le voy a poner hora 0. Ahí le estoy poniendo en una fila anterior. Dim hora as integer, ¿ya? Dim hora as integer, hora 0. Estoy definiendo eso ahí. Y luego tengo que poner algo, el do while. Aquí está unido, por eso me da error. Pero es do while, la condición, hora menor a 13. Si la hora es menor a 13, que haga algo. Esto que vemos acá esto es como que yo tenga esto. Miren, hora es igual a hora más 1. Acá no me lo acepta en Visual Basic esto. Hora es igual a hora más 1. Es decir, el valor de hora, que en este caso es 0, si la hora es menor a 13, me lo vaya sumando, ¿no? Se me vaya ejecutando. Y luego voy a poner un mensaje, porque si no, no podemos ver si lo que hemos hecho está bien, ¿verdad? Le voy a colocar ahí la variable hora. Y luego al final tengo que poner siempre el loop. En el do while se pone el loop. ¿Ya? En el do while se pone el loop. Entonces yo le voy a dar aquí, por ejemplo, ejecutar. Y en el ejemplo del do while, si se fijan, cada vez que vaya corriendo me va a imprimir ese valor, ¿no? Cada vez que basta que llegue al número 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba diciéndole es, mire, declaro una variable, le doy un valor de 0 mientras el valor de sea menor a 13. ¿Cuánto vale ahora? 0. ¿Sí? Por lo tanto, es menor a 13. ¿Sí? Entonces, como cumple, hora es igual a hora más 1. Es decir, en el primero vale 0, es 1, y que me mande la caja con el valor de hora, en este caso 1, en el siguiente 2. ¿Qué pasa si esto fuera 20? ¿Ya? ¿Qué pasa si eso fuera 20? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Sí? Nada. ¿Por qué? Porque no me cumple la condición. Simplemente es como que se salió del loop. Se salió del do while. ¿Por qué? Porque ya no cumple. Porque la hora es igual a 20. Si yo fuera 5, lo haría, pero a partir de 5. ¿verdad? Luego lo ejecuto. 6, porque le sumé 1. ¿verdad? 7, 8, 9, 10, hasta 13. ¿Sí?
Bueno, hoy hemos visto al menos las estructuras así sencillas de cómo funciona. Lo que usted debe de aprenderse o entender y tener claro es la estructura, ¿ya? Todo lo que va dentro de las órdenes o del código, si eso ya cambia, ¿no? Aquí hemos visto ejecución de códigos sencillos, porque nos ponemos a ver códigos extensos. Un ejemplo, nos vamos toda la clase. Entonces, por ejemplo, hoy hemos visto sobre estructura for, next, hemos visto el do while loop, ¿verdad? Hemos visto la if, if y and if. Hemos visto un if, else, and if. Hemos visto un if, else, if, else, and if. O sea, hemos visto estructuras selectivas simples, dobles, múltiples. Hemos visto estructuras repetitivas for y do while.